Ahí está. Hola, bienvenidos a Ciberia, Cibernética e Inteligencia Artificial. Yo soy Martín Longobuco y él es Enzo Longobuco. Hola. Como habéis visto por el apellido, somos padre e hijo. Sí, sí, ¿Mm? sí. Y nos encantan muchas cosas. Lo que más nos apasiona es la inteligencia artificial. Sí, por lo que hablando no hace demasiado, decidimos hacer un podcast. Que todo el mundo hace un podcast a día de hoy, ¿eh? O sea, no es nada nuevo. Pero nosotros lo que queríamos hacer es hablar de algo que hemos visto poco, y es los estudios científicos. Nosotros por trabajo leemos estudios científicos y estamos muy al día con las noticias porque estamos obligados, claro, estamos dentro del sector de la IA. Pero raramente vemos a gente que habla en profundidad de qué es lo que se hace en estos estudios. Y como a los dos nos gustaba leérnoslos y los comentábamos en casa y tal, pues hemos pensado, oye, ¿y si pudiésemos explicarle a la gente de qué van estos estudios que casi nadie se quiere leer? Pues sí, y la verdad es que si queremos indagar hacia dónde va la inteligencia artificial y queremos saber cuáles son los límites, dónde está llegando, lo que tendremos que hacer es precisamente dedicarnos a ver qué hacen los estudios, qué hacen los científicos, y la manera más sencilla es a través de sus producciones, sus papers, de sus trabajos, que son realmente apasionantes. Es exacto. Es verdad que es fácil pensar que la IA va hacia un sitio o hacia otro en función de qué empresas llevan a cabo, qué compras o qué anuncios, qué cosas anuncian, ¿no? Ostras, sale un nuevo modelo de tal, sale una nueva herramienta de tal, y piensas, pues por aquí van los tiros. Pero en realidad, no, el origen está en el laboratorio, está en esos equipos de desarrollo e investigación que se ponen a trabajar, ¿no? Y están horas y horas sacando nuevas técnicas para hacer cálculos complejos o para entrenar modelos o para definir estructuras que hasta ahora no se habían utilizado, ¿no? Entonces, todo esto que es como lo que hay detrás del escenario, ¿no? Es el backstage sobre lo que se construyen estas soluciones que a día de hoy usamos, creemos que es importante que también llegue a la gente. Así que con este podcast, con este contenido que vamos a generar, esperamos poder explicarlo de forma sencilla, ¿no? De forma amena y no irnos demasiado por las ramas, porque también nos pasa porque a veces nos emocionamos y pensamos, ostras, esto lo va a entender todo el mundo y no, hay que ser justos. Bien, pues para poder empezar hemos elegido el que creemos uno de los estudios que más se acerca al nombre de este podcast, ¿no? De Ciber viene de cibernética, que es la ciencia que hace más eficaz una acción. Mm. Es un campo de investigación que tiene 70 años y realmente es increíblemente útil. Y, y aquí es donde aparece un concepto muy importante de la cibernética, que es la retroalimentación, lo que se llaman los americanos el feedback, ¿no? Mm. Y hoy vamos a ver un estudio en el que se aplican procesos de retroalimentación, es decir, de ese feedback, para poder enseñar a un modelo de inteligencia artificial que está especializado en matemáticas, pues a resolver ecuaciones y a resolver problemas matemáticos mejor. Para los que no hayáis oído hablar de este término antes, el aprendizaje por refuerzo, el que utiliza esta retroalimentación, este feedback, es una técnica para entrenar modelos que en vez de entrenar con ejemplos que ya están etiquetados desde antes, ¿no? Es decir, no está necesariamente supervisado al 100%, se entrena al modelo premiándolo con una política, ¿vale? Es decir, yo establezco una serie de reglas y estas reglas son las que dicen si el modelo va por buen camino o por mal camino. Claro, en función de cómo defina la política, el modelo calculará un patrón u otro, y ese será el patrón con el que generará los resultados. O sea, a mí lo que me gusta de este modelo es que pone otra vez un poquito sobre la mesa en que no todo es fuerza bruta, no todo es capacidad de cálculo, Mm. no todos son tarjetas Nvidia de última generación con consumos de energía absolutamente desproporcionados, sino por el contrario, es un proceso quizás más inteligente a la hora de enseñar. Mm. Y es que cuadra bastante con el propio proceso de aprendizaje humano, ¿no? Es Sí. decir, cómo enseñamos a través de procesos de retroalimentación que no conductistas, ¿no? O sea, cómo Mm. premiamos cuando un niño calcula bien o hace bien o resuelve un problema. Se lo premiamos al final del problema, cuando ya ha obtenido el resultado final después de haber aplicado pues una secuencia de pasos muy ardua, o vamos premiando poquito a poco en cada una de las fases hasta que llega al resultado. Es, a mí me recuerda sobre todo al hacer trampas en un examen.
sea, tú podías llegar a la respuesta correcta por pura suerte. Y dices, hostia, yo lo he calculado mal, el método que he usado es el incorrecto, pero la respuesta es correcta, ¿no? Entonces, claro, si como profesor vas a ponerle una puntuación de 10 habiéndose equivocado en el método, pero no en el resultado, pues realmente no lo estás haciendo bien, porque el alumno no ha entendido lo que tiene que hacer, ¿no? Así que en los modelos, cuando se entrenan, normalmente lo que hacemos es esto, es premiar solo el resultado final y decir, que la respuesta es correcta, perfecto. Y a veces nos olvidamos que los patrones que han generado para llegar a ese resultado final pueden no ser los correctos. Correcto. Y ahí es donde está lo fascinante del tema. Ahora vamos a ver, pues una serie de métricas. Unas métricas, en realidad las métricas ¿qué son? Pues son como una especie de índices que utilizamos para saber si realmente está haciendo las cosas bien o mejor que otros modelos. Mm. Y eso es algo de que probablemente en algún que otro podcast vamos a hablar, porque Sí, sí, sí. las cosas, ¿cómo las estamos midiendo realmente? ¿Cómo estamos diciendo que este modelo es mejor que el otro? Realmente, ¿qué hay detrás de las métricas? Y esto es Mm. algo apasionante, porque partimos de ellas como si fueran verdades absolutas, pero luego Sí, tenemos que ir analizando cómo se construyeron esas métricas, ¿no? Algunas son realmente muy buenas, otras son dudosas, ¿no? Y otras casi te diría que están hechas a medida para algún que otro modelo, pues que salga bien favorecido en la foto, ¿no? sí, Entonces, sí. vamos a ir viendo esto con más detalle, y sobre todo nos gustaría mucho enseñaros dónde podéis ver este estudio, ¿no? Cómo se llama, dónde Mm, lo podéis rescatar, si tenéis esa curiosidad que seguramente tendréis, mm. de profundizar en cómo se ha hecho. Es un estudio que está en inglés. Esto es anecdótico porque, bueno, ya sabéis que se puede traducir rápidamente. Perfectamente, sí, sí. Y lo vais a ver en esta página. Ahora os la Vale, muestran el, eso. el estudio se titula en inglés Process Reinforcement through Implicit Rewards, que dicho en castellano viene a ser refuerzo de los procesos que lleva a cabo el modelo a través de las recompensas implícitas. Es decir, el modelo, para llegar a la respuesta, tiene que definir una serie de pasos, luego llevarlos a cabo y luego eh, se tiene que llegar a una respuesta que esté bien. Entonces, el truco aquí está en definir estos pasos. Y lo que hacen con esta técnica, que la llaman Prime, ¿vale? Es que en vez de darle la recompensa al modelo con el resultado final, le dan recompensando a medida que genera estos pasos, ¿no? Este algoritmo. Prime, de hecho, es una palabra compuesta por iniciales de el título del estudio, ¿no? Es Process Reinforcement through Implicit Rewards, ¿vale? La E aquí, pues la ponen en vez de la R Pongo porque ahí Prime. traía los pelos para que quede bright, ¿no? Sí, Pero porque bueno, Prime queda mejor, pero queda básicamente. bien. El Sí, Prime sí. queda muy chulo. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de este estudio? Bueno, lo que nos interesa de este estudio es, entre otras gráficas, esta de aquí, ¿vale? Métricas, métricas. Métricas. Vamos a ver. ¿Qué han hecho? En ese estudio, primero han tenido que encontrar un área en la que tenga sentido evaluar el paso a paso, ¿no? de lo que va haciendo el modelo. Y para ello han escogido las matemáticas, ¿no? Mm, Cosa que para mí tiene mucho sentido, porque cuando tú mm, tienes, por ejemplo, una inecuación y tienes operaciones que tienes que hacer entre paréntesis, mm. sumas, estas divisiones, las cosas se hacen en un orden, ¿no? Ujú, correcto. Sí, pero independientemente de que la matemática te imponga un orden, hay otras disciplinas que también te lo imponen. Por ejemplo, la programación, ¿no? O por ejemplo, la química, ¿no? Cualquier ciencia en sí mismo está sometida de una manera o de otra a alguna forma algorítmica, ¿no? Que tenemos que respetar, que está basada en la experiencia, que está basada en el método científico. La matemática es el lenguaje de la ciencia y la matemática en sí misma tiende a la precisión, con lo que es muy probable que los resultados, si se hacen los procesos de manera incorrecta, pues no sean los correctos. Claro. Muy probable, no siempre es así. Pero bueno, ya nos sirve, ¿no? Nos va muy bien esto en las matemáticas. Sí, sí, A mí me sí. gusta mucho el modelo este que han usado, que es el modelo Sí, han, Quen, ¿no? han Háblanos un poco usado. este del Quen. Exacto. El modelo Quen, la familia de modelos Quen, porque es una familia de modelos igual que los Llama u otros, o Mistral, por ejemplo, son una familia de modelos que pertenecen a Alibaba, ¿vale? Que es una empresa china.
Estos Y de los que venden online, ¿no? sí, sí, mira, sí, sí, sí. Mm. No son los de DeepSeek, son otros, ¿vale? Pero lo interesante de Qwen es que, al igual que Mistral y demás, tienen varios modelos que son de código abierto. Es decir, los puede usar todo el mundo en su ordenador sin tener que pagar una licencia. Y además puedes ver qué estructura tienen. Para... Hablaremos de esto, ¿eh? De la IA Sí, de, local. de esto ya Ya. más en el futuro, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, utilizan un modelo de la familia Qwen, que es el Qwen, creo que es el 2.5, 2.5, ¿vale? ¿Por correcto. qué punto 5? Porque el Qwen 2 era el más reciente y el punto 5 es el 2 reentrenado con unos datasets más nuevos, ¿vale? Es como una versión actualizada del 2, por eso Y ese me 2.5. parece que está además especializado en matemáticas, ¿no? O Sí, sea, que sí. ya iba un poquito, podríamos decir, tuneado, ¿no? De hecho, mira, tengo el título completo aquí, ¿vale? Es este de aquí, Qwen 2.5, Math 7B Instruct. Entonces, los modelos de inteligencia artificial no se llaman así por casualidad, sino que tiene un sentido. Primero está la familia del modelo, veis aquí Qwen, Llama, GPT, ¿vale? Luego está la versión, que en este caso es el 2.5, y luego suele estar o el tamaño o el área en la que se especializa. En este caso pone Math, ¿por qué? Porque es un modelo que se ha entrenado para resolver problemas matemáticos. El 7B corresponde a que tiene 7.000 millones de Es parámetros. pequeñito, no es Sí, mucho. sí, ¿Mm? sí. De hecho, fijaos que comparado con el siguiente tamaño más común, que es 70B, es 10 veces más grande el siguiente. Sí, O sí, sea, sí. esto es una décima de uno de los modelos con los que se compara. O sea, esto lo podemos ejecutar con un ordenador más o menos potente a nivel Sí, local, con sí. tarjetas. Esto cabe en ¿Eh? una sola tarjeta. En una sola, entraría perfectamente en una tarjeta gráfica. Sí, sí, Perfecto. sí. Y además de las más económicas. O sea, Bien, es un modelo perfecto. chiquitito, ¿vale? Bien, bien. Le ponen la B los ingleses porque ellos, el 1.000 millón, se No, refieren a él como billón con B. sí, sí. Entonces, cuando veáis billion de B, es 1.000 millones, no billones en español. Importante esto. Todo lo grande, todo lo grande. Y luego lo último es instruct, que ¿Mm? el instruct corresponde a que las preguntas para las que está especializado son más bien del carácter de instrucción. Es decir, no le vas a hacer preguntas como, ¿qué te parece esto? ¿Qué opinas de lo otro? Por mucho que sea un modelo que esté preparado para conversaciones, está especializado en completar instrucciones. Entonces, Vale, sería un caso, por ejemplo, un caso de uso perfecto sería, resuélveme esta ecuación. vale. O sea que es un modelo muy grande, teóricamente, ¿no? Que está, bueno, pues de alguna manera configurado en una estructura mucho más pequeña y Ujú. especializado en resolver instrucciones. Exacto, Que además está orientado a instrucciones matemáticas. exacto. Por lo tanto, han cogido lo que sería una especialización del QUEN en la resolución de problemas Así matemáticos. es. Y han mirado las métricas y entonces a ese le han dado un nombre, que es Eurus. ¿Mm? Es. No, no, no. Eurus es el de arriba. Este lo han llamado Quen 2.5 Math. No, no, Sí. Sí, 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 es verdad. Es me estoy verdad. refiriendo al modelo que han reentrenado Es verdad. ellos. Ellos, el que han entrenado, perdón. El que han entrenado es este de aquí arriba. Exacto. ¿Vale? Entonces, el Eurus es una versión nueva de este Quen. Correcto. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque ellos quieren comparar el antes y el después de un modelo que no se haya entrenado con su técnica Prime y un modelo que sí que haya usado Prime, ¿vale? Eurus, a diferencia de Quen, se ha reentrenado con un sistema de recompensa diferente, que es el que ellos han ideado, ¿vale? Perfecto. O sea que podríamos decir que el Cuentos Math es el origen y el Eurus sería el resultado de haber aplicado este entrenamiento por refuerzo y además es precisamente el nombre que le han dado ellos al modelo final. Sí, sí, Bien. sí. Entonces, de esto lo comparan también, como puedo ver aquí, con Llama y con GPT-4o. Sí, Llama 3.1 de 70 billones de parámetros, que no es precisamente un modelo malo, ¿eh? Está muy bien. Y ujú, GPT-4o, que es un modelo ya reconocido sí, y un modelo muy potente que nos está dando muchas alegrías o nos ha dado muchas alegrías sí, sí. y también algún que otro, alguna que otra Sí, alguna que otra desilusión, sorpresa. desilusión. No, bueno, perfecto. Bueno, pero También es interesante que ponen en ujú, el de GPT-4, ponen la fecha. Es decir, este no es la versión más reciente de GPT-4o, ujú, sino que es la de 2024, ¿no? 2024, Sí, sí, ¿vale? perfecto. Del 6 del 8. Vale, ahí tenemos ahí la gama de colores en la memoria, entonces ya Vale, tenemos el catálogo y vemos cómo son un poquito las métricas. ¿Por qué no nos explicas un poco las métricas? vale. Entonces, ¿qué aparece aquí? Aquí aparecen varias métricas. Si os fijáis en esta gráfica, debajo hay
barras que están agrupadas, ¿vale? Para la gente que lo esté oyendo y no pueda ver la pantalla, imaginaos un histograma que tiene grupos de barras que están más juntas que las demás, ¿vale? Entonces, estos grupos se repiten. Cada barra tiene un color que corresponde a un modelo diferente y cada grupo está agrupado por métrica, ¿no? Métrica que se evalúa. El primer grupo tiene la métrica AIME, ¿vale? Que la métrica AIME es una métrica estándar para los modelos de lenguaje natural. El resto de métricas, AMC, Minerva Math, Olympiad Math, ¿vale? Y al igual que AIME, aunque también están hechas para modelos de lenguaje natural, están especializadas para las matemáticas. Bueno, pues si queréis, lo que podemos hacer es luego explicar, probablemente en otra edición, explicaremos cada una de estas métricas y por qué, de dónde vienen y por qué son tan buenas o qué es lo que realmente están midiendo. Lo que me interesa aquí, Enzo, es que nos expliques estos resultados, porque yo estoy viendo que la barra de color azul oscuro, que es la barra, en este caso, del modelo reentrenado del Eurus, pues está destacando notablemente en relación a las otras. Sí, sí. Entonces, podríamos decir que este paper, a través de estas métricas, ha demostrado que ese tipo este tipo de entrenamiento es mucho más efectivo, al menos en la aplicación dentro de las, digamos, resolución de problemas matemáticos que los que se han empleado hasta ahora, sobre todo aquellos que se basan en implementar grandes cantidades de datos y resolver lo mismo a través de lo que podríamos llamar la fuerza bruta, ¿no? Sí, sí, esto es lo interesante del estudio, ¿vale? El porqué del estudio es lo que veis en esta gráfica. Un modelo de 7.000 millones de parámetros es capaz de tener mejores resultados que un modelo que es 10 veces mayor, como el Llama 70B, ¿vale? Que es el gris fuerte, o como uno que es n veces mayor, porque no sabemos qué tamaño tiene realmente GPT-4, ¿vale? Mm. Podemos hacer deducciones, pero no lo sabemos con certeza. Entonces, no es que solo sea mejor, sino es que en algunos casos es casi el doble de mejor. Por ejemplo, en la métrica Ujú. AMC, Eurus 2, que es el que han creado con la técnica Prime, eh, llega al 57,8% de precisión, mientras que Llama 70B, y no es el Llama 3.1 70B de 70.000 millones de parámetros, apenas roza el 30% de precisión. Bueno, esto es fascinante, ¿no? Y ahí vemos las métricas y estamos alucinando todos con los resultados. Pero ¿qué aplicación práctica tiene esto? Es decir, está muy bien, es un estudio que nos está diciendo que todo va a ir magníficamente bien si utilizamos este modelo, pero la pregunta es, ¿qué aplicación práctica tiene, por ejemplo, dentro de la empresa o dentro de, por ejemplo, un laboratorio, un centro de investigación, universidades, etcétera, etcétera? Vale. Hay que encararlo de esta manera. Estamos hablando de un modelo que cabe en una sola tarjeta gráfica que hace cálculos matemáticos muy bien. ¿Vale? Mm. Además, yo puedo interactuar con él con lenguaje natural. Es decir, en vez de tener que saber codificar, Python, JavaScript, lo que sea, yo podría en una hoja de Excel, por ejemplo, escribir una frase y decirle, dadas estas filas, o los valores de estas filas, lleva a cabo esta operación matemática, ¿no? Hazme una media de gastos, hazme no, yo qué sé, utiliza una simulación Monte Carlo para... No lo sé, ¿vale? Puedes pedirle que lleve a cabo operaciones matemáticas con cierto nivel de complejidad, con los números de tu hoja de cálculo. Entonces, ¿qué tendrías? Tendrías un modelo muy chiquitito especializado en matemáticas que consumiría muy poco, que de hecho lo podrías tener en tu ordenador, y que haría los cálculos matemáticos con lenguaje natural mejor que GPT-4o. No, esto suena fantástico. Esto es una Claro, aplicación inmediata ya. claro, esto Inmediata ya. es... Se me ocurre, yo qué sé, en ingenierías, incluso en finanzas, ¿no? Ya Exacto, trabajando con heurística, ¿no? Que es sobre todo exacto. estadística. Y nosotros, como científicos de datos, también tendríamos una cantidad de aplicaciones increíbles, sobre todo en modelos que se nos hacen matemáticamente muy complejos a veces, ¿no? Claro, Multitud de variables, problemas, digamos, de difícil resolución. claro. Y es interesante porque es un poco como la réplica, ¿no? que hay por parte de esta revolución de la inteligencia artificial de algo de lo que se habla muy poco, que es la evolución de estos modelos que están evolucionando muy rápidamente y que se están integrando dentro de estructuras que son todavía más fascinantes. Por ejemplo, se me ocurre dentro de un sistema agéntico, ¿no? Que, Por ejemplo, este modelo lo que podría hacer es servir como herramienta. Es decir, imaginaos que tenéis un sistema que tiene modelos más grandes que hacen un poco de directores de orquesta.
¿no? Y una de las operaciones que le pedís que lleve a cabo, ¿no? Es léeme estos documentos y luego dime qué resultado tengo de esta operación, ¿no? Y esta operación, pues, requiere llevar a cabo un cálculo. Entonces, ¿qué es lo que haría el sistema agéntico? Pues utilizaría una herramienta para extraer los datos de los documentos, otra para estructurarlos, y luego utilizaría este modelo como herramienta para, con los datos estructurados, hacer un cálculo matemático. Entonces, este modelo no escribiría un poema, no resumiría un texto, pero sí que podría llevar a cabo esta tarea agéntica de cálculos matemáticos con lenguaje natural. ¿Mm? Lo cual es increíble, porque en vez de tener que usar un modelo enorme que consuma una barbaridad para hacer cosas tan complicadas como matemáticas, Mm. yo puedo usar uno chiquitito especializado y consuma mucho menos y que además es que va más rápido, porque es más pequeño. Y haciéndolo formar parte de un sistema agéntico, tendríamos lo que a mí siempre me gusta recordar, que es a Ludwig von Bertalanffy, un matemático absolutamente excepcional, que además fue el padre de la teoría general de sistemas, y decía que cuando tenía sistemas, ¿no? con habilidades, como por ejemplo este, ¿no? Que le son propias, y lo ponías a trabajar con otros sistemas con habilidades totalmente diferentes, esas habilidades no se sumaban, sino que en realidad generaban una serie de habilidades nuevas que eran producto de esa relación. Con lo que, de alguna forma, venimos a decir que a la que creemos herramientas, este estilo, estos modelos cada vez más específicos y mejor entrenados, y los pongamos a trabajar junto con otros, los resultados pueden ser absolutamente excepcionales. Herramientas tremendamente poderosas con bajo consumo computacional, con alto rendimiento, con niveles de respuesta muy elevados y orientados a funciones y a problemas, a la resolución de problemas muy concretos. Mm, Cosa que, bueno, vuelve a abrir otra vez un melón impresionante del claro. que vamos a ir hablando de todo esto, porque esto es realmente apasionante, ¿no? No sé si te parece esto a ti. A mí me parece fascinante. Yo creo que este es Bueno, si no, no un... estarías aquí, ¿no? Sí, no, claro, claro. Pero Te- este es un claro ejemplo de por dónde van los tiros. Es decir, ahora mismo llevamos tiempo hablando de que los modelos grandes están muy bien, pero a veces es un poco matar moscas a cañonazos. Mm, Así que es lo que hacen los laboratorios. Especializarse en modelos chiquititos para tareas concretas. La matemática es una tarea, o sea, la solución de problemas matemáticos es una tarea que tiene muchas aplicaciones, independientemente del sector. Todo el mundo trabaja con números. ¿Mm? Ahora, un modelo de este tamaño que quepa en una sola GPU de un solo ordenador y que pueda llevar a cabo la resolución de problemas matemáticos con este nivel de calidad, es un gran descubrimiento, es un gran qué. ¿Mm? O sea, Este estudio, en realidad no estamos buscando la AGI, ¿no? no, no, Estamos desarrollando herramientas específicas para resolver problemas que nos hacen daño. exacto. Y eso yo creo que es una estrategia maravillosa, ¿no? De uso de la inteligencia artificial, no estar obsesionados siempre con, pues, acabar creando Skynet o Robocop o cosas del estilo. Que no se sabe en realidad si esto, combinando distintos sistemas, ¿no? Como decías tú con Bertalanffy, acabaría siendo una propiedad emergente o no. Esto es carne de debate, ¿vale? Esto aún se Por tiene que... supuesto. Pero lo que sí que está claro es que si queremos ser prácticos, este es el camino. Modelos pequeños especializados en resolver los problemas que nos vuelen ahora, ¿no? Bueno, pero hablaremos de correlación y de causalidad, ¿eh? Eso más adelante. Eso sí, Este es el primer programa. ese es el primer programa, pero Sí, hablaremos de eso, ¿no? sí, Hablaremos sí, de eso sí. porque esto es algo realmente increíble. Si Sí, sí. tenemos suerte, recomendaremos algunos libros muy interesantes. Libros, ¿no? Libros, recomendar libros muy por hoy es como bastante curioso, pero yo creo que hay algunos que realmente vale la pena volver a la dinámica del libro, ¿no? Porque es un soporte muy Mm. interesante todavía, portátil, Pero ecológico. esto más adelante, ¿vale? Por ahora, para cerrar también el programa de hoy, que no nos queremos alargar demasiado tampoco, Prime, ¿vale? Prime es una técnica de aprendizaje por refuerzo que lo que hace es premiar los pasos intermedios en vez del resultado final. Por poner un ejemplo, una inecuación con paréntesis, primero necesita resolverse lo que hay dentro del paréntesis y luego lo que está fuera. Es decir, en vez de resolver todo de una, tengo una lista de pasos a seguir, hay un orden lógico. Por eso escogen las matemáticas para este modelo, ¿no? Entonces, con Prime, ¿qué se haría? Se recompensaría primero el resultado de la operación en paréntesis y si este es correcto, luego se recompensaría el resultado de la operación de lo que había entre paréntesis con lo que estaba fuera. Es decir, vamos paso a paso, ¿vale? Con esto que consiguen los investigadores, consiguen un modelo muy pequeñito de apenas 7.000 millones de parámetros que cabe en una sola GPU de un solo ordenador que lleva a cabo
tareas matemáticas, es decir, resuelve problemas matemáticos con el lenguaje natural muchísimo mejor que modelos que tienen 10 veces más de parámetros, modelos de 70.000 millones de parámetros o modelos de cantidades de parámetros que desconocemos, como GPT-4 o, ¿vale? Este es el gran descubrimiento. Han conseguido, mediante una técnica de aprendizaje por refuerzo, crear un sistema con el que generar modelos chiquititos mejores en tareas específicas que modelos muy grandes. Muy bien, ya para acabar, dejaremos el link donde está el estudio. Recordad que es un modelo que se puede descargar, por lo tanto es un modelo que podemos llegar a aplicar localmente. Hablaremos sobre esto, sobre cómo se aplican, cómo se descargan los modelos y cómo se ejecutan localmente, para aquellos que tengáis alguna GPU de estas bonitas. Y dejamos aquí, ¿no? Finalizamos este primer podcast con la ilusión que tenemos de seguir profundizando en la inteligencia artificial desde una perspectiva un pelín distinta y compartiendo con vosotros pues tanto nuestro conocimiento como nuestras ilusiones en la evolución de esta tecnología que es absolutamente disruptiva y que espero que disfrutéis tanto como la disfrutamos nosotros. Ha sido un placer. No tengo mucho más que añadir. Nada, siempre son bienvenidos comentarios por parte de la comunidad. Si queréis, por ejemplo, cambiar el fondo, la iluminación. Nos enrollamos demasiado, también lo podéis decir, no os cortéis. Pero sí, es bienvenido. La idea es que esto sirva para entender qué es lo que se está haciendo realmente desde un punto de vista de la divulgación científica, desde el estudio de los estudios. Perfecto. Muchísimas gracias por Muchas vuestra gracias. atención. Hasta el próximo podcast. Adiós. Hasta luego.